Eh, Buenos días, Vanessa. Sí, ahora. Buenos días, Luis. Buenos días, Gianfranco. María profesora. Y Vanessa, buenos días, Ritzy. Buenos días, Eva Luna. Bien, no olviden, por favor, vamos a encendernos las cámaras para poder observar mientras ustedes están trabajando en sus fichas. Y muy aparte de ello, por favor, recordar que el día de hoy estamos jueves, por lo tanto tenemos lo que es el curso de literatura. Sí, no se vayan a olvidar, tenemos el curso de literatura. Nuevamente, buenos días con todos. Activamos nuestras cámaras para poder dar inicio a las clases. Bien, vamos, Vanessa. A ver, están ingresando sus compañeros. Tengo a Litsi, Eva Luna, Arlet. Buenos No. días, Miss. Buenos días, Arlet. Buenos días. Y ahora sí, vamos a... Buenos días, Miss. Ah, es Sara. Aquí. Eh, espera, Miss, se me cambió el nombre. Ya, No estoy en el mismo. ya, no te preocupes. También. Vanessa, tu cámara, Vanessa. Ya, listo. Vanessa. Hmm. No se olviden las cámaras, ¿sí? Para poder observarlos mientras ustedes están trabajando. Bien, ahora sí, vamos a comenzar. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre una obra, en este caso, un cuento, ¿sí? El cuento está titulado en este caso por La nariz de Nikolai Gogol. ¿Ven? Profesora, ¿cómo dijo que se llama la obra? Se llama La nariz, ¿sí? Así se llama la obra, La nariz, para que no se olvide, ¿ya? ¿De quién, profesora? De Nikolai, en este caso de Nikolai. Entonces, vamos a identificar aquí quién es este personaje y de qué va a tratar, ¿ya? Comenzamos aquí. Si estamos hablando de Nikolai Gogol, estamos hablando del autor en el cual se menciona lo siguiente. Bien, Nikolai Vasilievich Gogol nació en Sorochinsky, actual Ucrania. ¿Ya? Él nació en Ucrania en 1809 y falleció en Moscú en 1852. Fue escritor ucraniano, lenguaje ruso, hijo de un pequeño terrateniente y a los 19 años pues se trasladó a San Petersburgo, ¿sí? Para intentar sin éxito labrarse en el futuro, en este caso como burócrata de la administración zarista. En pocas palabras, simplemente él quiso salir adelante, uy, ¿no? Pero ¿qué pasó después? En 1831, él ingresó, se incorporó como profesor, ¿ya? De historia en la Universidad San Petersburgo. Bien, no lo vayamos a olvidar, ¿sí? Estamos hablando de qué es lo que él hizo. Estamos hablando de su biografía, donde a través de ello él va a conocer, en este caso, a Pushkin. No se olvide, él va a conocer a Pushkin. Bien, da su colaboración regular con distintas publicaciones, nacieron como por ejemplo algunas de sus obras como Veladas de la finca de Vicanca, que fueron publicados en 1831 y 1832, ¿sí? Y de acuerdo a esta obra fue cuando le comenzaron a hacer la construcción de su gran éxito, ¿ya? Y lo llevaron en 1835 a abandonar la universidad. ¿Para qué, profesora? ¿Por qué abandonaron la universidad? Porque ellos querían enfocarse en la literatura, ¿ya? En este caso, Nikolai Gogol quería enfocarse más en la literatura. Ese mismo año publicó Mirgorod y Avares. Profesora, ¿qué es esto? Estos son obras, ¿ya? Son dos obras. ¿Qué suponía en este caso su paso? Aquí observen al realismo crítico, ¿ya? Entonces estamos hablando sobre el realismo crítico. ¿De qué? No se olviden, recuerdan que en algunos
obras que nosotros hemos leído. Hemos hablado sobre el romanticismo, ¿no? Como la obra de Don Juan Tenorio. No, pero en este caso, esta obra más se va a representar a lo que es el realismo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué sucedió? Vamos a comenzar aquí. En 1866 publicó una de sus emisoras también El Inspector, que estamos hablando sobre una sátira de la corrupción de la burocracia. Profesora, ¿qué quiere decir eso? Estamos hablando acá simplemente de que él escribía sus obras, en este caso enfocándose mayormente en qué se enfocaba en hacer críticas a la sociedad, ¿no? Pero de una forma burlona, ¿no? Burlándose de una forma irónica, ¿ya? A eso nos estamos refiriendo con lo que es lo que hacía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó después? Obviamente, después de haber hecho esta obra, ¿no? De haberse soltado algunas burlas, ¿no? Pues el escritor fue obligado a abandonar temporalmente el país, ¿no? Y luego se instaló en Roma, ¿ya? En 1842 escribió una buena parte de su obra, más importante entre ellas, como por ejemplo Almas Muertas, tenemos aquí El Abrigo, Almas Muertas, de acuerdo a una crisis espiritual que lo llevaría en 1848. Esta crisis espiritual que él sufrió hizo que al borde de la locura, poco antes de morir, quemó el manuscrito de la segunda parte de Almas Muertas. Bien, una de sus obras que él estaba escribiendo constantemente lo quemó simplemente porque tuvo un ataque de locura. Gogol marcó el inicio de la tradición realista en la literatura rusa. ¿Por qué realista? Porque estamos hablando de algo real. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan la obra de Don Juan Tenorio? Lo que sucedió al final cuando él regresó después de tiempo y se fue al cementerio a observar la tumba de la persona que había matado y se dio cuenta que su comprometida también estaba muerta. ¿Recuerdan, don Juan Tenorio, la obra? Sí, profesora. Sí, Fernando. ¿Qué pasó al final, Fernando? ¿Don Juan Tenorio se fue al infierno? ¿Se llevaron su alma al infierno? ¿O qué pasó con él? ¿Recuerdan? A ver, ¿quién recuerda? ¿Se fue su alma al infierno o simplemente se quedó ahí? Se quedó ahí. Se quedó ahí, ¿verdad? ¿Quién lo salvó? A ver, ¿recuerdan quién lo salvó? A ver, Gianfranco, Said, Arlet, Stephanie. ¿Se han olvidado de la obra? ¿Mm? Sí. Se han olvidado. ¿Qué pasó? ¿Ustedes recuerdan que su prometida, Doña Inés. claro, qué pasó, Fernando? A ver, cuéntanos lo que recuerdas. ¿Qué pasó? Nada, ya listo, yo lo digo. Doña Inés, ¿no? Doña Inés, ¿qué hace? Doña Inés también sale y pues les dice a los demás que no pueden llevarse a don Juan de Norio porque ella no quería que lo hagan daño, ¿no? Ella todavía lo seguía queriendo, él lo seguía amando. Entonces, eso hizo que no se llevaran el espíritu de don Juan Tenorio al infierno, simplemente que lo dejaran ahí, ¿ya? ¿Para qué? Para que todo estuviera bien. ¿Ya? Entonces, a eso nos vamos cuando estamos hablando de realismo, ¿no? Algo romántico, algo bonito. Miren cómo doña Inés, a pesar de que don Juan Tenorio había matado a su papá, la abandonó a ella todavía lo seguía amando. ¿Ven? Ese es el romanticismo, ¿no? En este caso, actuar sin pensar. ¿Ya? Y profesora, el realismo es totalmente diferente, ¿no? El realismo es algo real, así como está sucediendo aquí con el autor Nikolai Gogol. ¿Qué quiere decir esto? El realismo se va a enfocar mayormente en qué, profesora,
en que te va a decir todo de forma muy directa, ¿ya? A eso nos estamos refiriendo, de forma muy real. Bien, entonces, esa es la diferencia entre el romanticismo y el realismo. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Decimos características. Cuando estamos hablando de las características, en este caso de Nikolai Gogol, estamos mencionando lo siguiente. ¿Qué mencionamos? El personaje, obviamente, se va a basar en que se va a repetir más en la literatura de Gogol en el funcional, ¿ya? Está sacado de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que es algo real que sucedió, ¿ya? El funcionario aquí como personaje es alguien corrupto, alguien vago, una persona que se cree importante y arrogante. Bien, ¿cuáles son las dos características que definen la literatura de este autor? Estamos hablando sobre el humor y la mezcla perfectamente de la realidad y la fantasía. Humor, profesora, ¿cómo humor? Justo como yo les estaba diciendo, ¿no? Humor negro, reírse a través de sus obras, ¿no? En este caso se reía de las desgracias ajenas, pero de una forma muy sutil. Profesora, ¿cómo sutil? ¿No? Burlándome, pero sin que se puedan, sin que sea tan notorio, sin que sea tan obvio, ¿ya? Y todo esto pues comenzó con la redacción de sus obras. Entonces, aquí tenemos, como ustedes pueden observar, las obras. Tenemos historias de San Petersburgo, que son 5 relatos. Tenemos la Avenida Nevsky, el retrato, Diario de un loco, La nariz, que es el cuento que vamos a leer el día de hoy. Capote, Velados de un caserío de Nicanca, que son 8 relatos. La feria de Sarochinzi, la noche de San Juan, la noche de Mayo y la ahogada y la carta perdida. ¿No? Y en las novelas tenemos Almas Muertas y La Nueva Era. Bien, ahora sí, como ustedes pueden observar, estamos hablando sobre la nariz. Vamos a comenzar a hablar sobre este cuento. ¿Ven? La nariz, ¿qué es la nariz? La nariz es un relato breve, un cuento. Estamos hablando de un género narrativo, ¿no? Un cuento que me va a comenzar a contar, a narrar todos los acontecimientos que van a suceder a continuación. Bien, entonces vamos a leer la lectura, ¿sí? Y luego vamos a observar un pequeño video que se va a mencionar todo lo relacionado a esta obra. Comenzamos, Vanessa, a hacerles recordar que solo tengo a Yaren con las cámaras encendidas. Tengan en cuenta que el registro de su asistencia es con las cámaras encendidas. No las tienen por qué apagar. Bien, Vanessa, te escucho. Quemó el masculino de la segunda parte de las almas muertas. Vanessa, aquí. Vanessa, la lectura está aquí, Vanessa, en la obra La nariz. La nariz es un relato breve, un cuento que nos narrará la historia de un funcionario del medio, de medio pelo de la administración rusa que un día despierta y nota que su nariz se ha salido de su cara, que simplemente no se encuentra y donde naturalmente debe estar habiendo en su reemplazo nada más que la lisa piel, como si se tratase de un banquete, nos dice del narrador. Ese es extraño, lo sé, pero es él. Bien, Vanessa, continúa Arlet con la lectura. Arlet, ¿Timis? continúa con la lectura, Arlet. Juego que nos propone el autor para inmiscuirse en la intimidad cotidiana
cotidiana del protagonista, dando además las fuentes censuras que remiten a la época y logrando caricaturizar al mismo tiempo a la, a la Stephanie, dame un momento, tu compañera está leyendo. Continúa, Arlet. la cotidiana del protagonista, invitando a las fuentes censuras del régimen a la época y logrando caricaturizar al mismo tiempo a la sociedad perter, burguesa, al Gracias. protagonista. Gracias, hasta ahí nada más. Eva Luna, continúa con la lectura. Eva Luna, ¿Mi segundo se quedó? aquí Eva Luna. Más atentos, por favor, aquí. Estaba leyendo y no me había dado cuenta que no estaba subrayado, pero es que yo quería seguir leyendo. El protagonista se extraña y desespera. Debe cumplir con las formas que su cargo obliga y claramente la falta de nariz produce un menoscabo en su apariencia de funcionario reputado. Considérese la valoración extremada que se poseía del aparato bu- burocrático y, por ende, la carga de funcionario público de formas y maneras, además de los comportamientos sociales, ya pues bien, la relación no se queda solo en aquel extraño hecho. Constantemente, nuestro protagonista era asesor político Covalio en la búsqueda de su nariz, enterándose que su tarde que yo Eva me Luna, pégate más al audio, tu audio, por favor, no se te escucha bien. Miss, ya no sé dónde está, no, no le escucho. Ya, Eva Luna, no te preocupes, ¿ya? Sí, porque al principio te escuchamos bien, pero después ya no te escuchamos un poquito mejor. Pero no te preocupes, debe ser ahí un problema de tu audio. No, no te preocupes. Lo ideal es que tenías que continuar la lectura, nada más, ¿sí? Yo los iba a detener en algún punto, pero ya te evalué, Eva Luna, no te preocupes. Bien, entonces continuamos desde aquí, ¿ya? Desde esa parte. Fernando, continúa con la lectura. Vamos, Fernando, aquí. Lo que estoy resaltando de color amarillo. Pues bien, pues la narración no se queda solo en aquel extraño hecho. Pronto, el asesor colegiado Kovalyov emprende la búsqueda de su nariz, enterándose de que está ha adquirido una vida social propia, ha asumido un cargo en la administración pública como funcionario y un funcionario incluso de mayor rango que el mismo Kovalyov le, le sigue el paso. Se exaspera exaspera, no sabe cómo afrontarlo debido a su menor rango social. Todo un contrasentido, considerando que se trata de su propia nariz y finalmente parecía ya haber abandonado toda posibilidad de una vida normal. ¿Qué más, Fernando? ¿No tienes las fichas? Ya, no tienes. Continúa, Said. Desde aquí, Said. ¿Cuándo? Cuando
policía llega y le retoma su nariz. Días después aparece herida nuevamente en su rostro y que Valio vuelve a su vida ordinaria de funcionario, como si aquella vida en San Petersburgo fuera todo lo que siempre había deseado. Bien, Said. La obra. Aquí. Narrativo, cuento, la búsqueda de una nariz. Iván ya Personajes. Sí, Said, eso ya son los personajes. No te preocupes. Gracias por la lectura. Entonces, aquí observamos lo siguiente, ¿no? Aquí la obra, ya vamos a resaltar lo más importante y después de haber leído, en este caso explicado un poquito más, ¿ya? No. Disculpen, antes de leer, vamos a observar un video. ¿Sí? Después de haber observado el video, vamos a regresar a nuestras fichas y de nuestras fichas vamos a comenzar en este caso, a resaltar los acontecimientos, las ideas más importantes. Bien, entonces me da un momento, les pido a todos por favor que observen bien el video para que puedan tener en cuenta, ¿sí? De qué es lo que se va a tratar esta obra. A ver, me da un momento, voy a compartir el audio. Y ahora sí, todos atentos por favor. Un día en San Petersburgo, Rusia, había un barbero llamado Iván Yakovlevich. Iván amaneció tranquilo como cualquier otro día. Se levantó en su cama y fue a la cocina por desayuno. Se sentó en la mesa y agarró un panecillo. Al partirlo, Iván notó que había algo adentro. Ese algo resultó ser una nariz. Luego de esto, la esposa de Iván vio la nariz y le dijo que se deshaciera de ella lo más rápido posible. Entonces, Iván decidió salir corriendo de la casa, pero se dio cuenta que no se le daba la oportunidad de dejar la nariz envuelta en un paño. Finalmente, llega al puente del río Neva en el cual no había nadie, o eso pensaba. Luego, Iván tiró la nariz al río, pero cuando pensaba que ya estaba libre, un guardia que estaba a lo lejos lo vio y lo estaba llamando para hablar con él. El guardia lo empezó a interrogar y se dio cuenta de que Iván era culpable de algo y que había lanzado algo al río. En la segunda parte leemos la historia desde la perspectiva de Kovalyov. Se despertó y se paró de su cama. Al tocarse la cara, se dio cuenta de que donde debería estar su nariz había una superficie lisa. Enseguida pensó que estaba borracho, entonces decidió ir a la pastelería a confirmar que lo que estaba ocurriendo era verdad. Kovalyov salió de su casa, obviamente tapando su cara, y al llegar a la pastelería a la que frecuentaba ir, se dirigió al baño para verse en un espejo, y su miedo se convirtió en una realidad. No tenía nariz. Kovalyov se asustó y entonces decidió salir de ahí en camino a su casa. Cuando iba de vuelta a su casa, se dio cuenta que había un hombre bajándose de un carruaje al lado de la iglesia. Kovalyov no pensó mucho de esto, pero al mirar por una segunda vez, se dio cuenta que ese hombre misterioso tenía su nariz. Entonces, corrió detrás de él y lo siguió hasta dentro de la iglesia. Se acercó y le dijo que tenía su nariz y que por favor se la devolviera. El hombre lo miró y, por decirlo de alguna manera, se hizo el loco. Kovalyov se sintió muy ofuscado y se fue con camino a la oficina de publicidad. La intención de Kovalyov era llegar a la oficina de publicidad y pedir que hicieran un anuncio para recuperar su nariz perdida. Pero había un problema. Apenas Kovalyov llegó, hizo fila y le explicó al asistente su situación. Este no le prestó atención por un tiempo, pero cuando se desocupó, se rió y le dijo que dejara las bromas. Kovalyov quitó la bufanda con que se tapó la cara y le mostró. El asistente está muy sorprendido, pero después de procesar lo que pasó, le volvió a decir que no podía hacer un anuncio igual porque nadie se tomaría en serio el periódico. Básicamente le dijo que se fuera. Kovalyov se sentía muy frustrado y decidió ir a donde un mayor para ver si le podía ayudar a encontrar su nariz. Al llegar, Kovalyov pregunta por él y le dicen que está tomando la siesta porque después tenía que ir a trabajar. Esto no impide que Kovalyov insista más y despiertan al mayor.
Este se dirige hacia Kovalyov y le pregunta que cuál era la situación tan importante que lo hizo despertar de su siesta. Kovalyov le explica todo y el mayor solo se burla de él y le dice de manera cruel que se fuera de su casa. Kovalyov se devolvió a su casa muy decepcionado porque nadie lo ayudaba ni le creían. Pero al estar en su casa, alguien tocó la puerta. Ese alguien era un guardia que venía con buenas noticias. Tenía su nariz. Kovalyov se dio cuenta de esto y se puso muy feliz. Luego preguntó al guardia quién la tenía, y el guardia le respondió que la persona ya la tenían detenida, no dio más detalles y se fue. Kovalyov no perdió el tiempo y decidió llamar a un médico para que volviera a poner su nariz. El médico llegó después de un tiempo y Kovalyov le explicó la situación. Desde un principio el médico estaba dudoso, pero igual empezó a intentar pegarla. Al ver que no estaba pegando y solo se caía, el médico le dijo que era mejor que no se la pegara y que se quedara así. Kovalyov se frustró mucho y le dijo al médico que se fuera de su casa. En la tercera parte, Kovalyov se despierta y al ya estar acostumbrado a no tener nariz, se dirige al baño. Allí se mira en el espejo y, ¡oh sorpresa!, tenía su nariz de vuelta. No lo podía creer, estaba extático. Y finalmente, al darse cuenta que tenía nariz, salió corriendo a llamar a Iván a que le cortara su barba para poder salir y mostrarle a todos que tenía su nariz de vuelta. ¿Significa que estamos en un sueño? El trabajo hoy en día está roto. Todos estamos trabajando en demasiadas aplicaciones desconectadas y eso está matando la productividad del equipo. Pero por primera ¿Qué vez... sueño? Bien, continuamos. Miren, como ustedes han podido observar en el video, no era un sueño, Franco, no era un sueño. Fue algo real. Él un Fue día, algo real que una persona le cortó su nariz. él un día despertó y ya no tenía nariz, ¿no? De eso consiste la obra en sí, bueno, en este caso el cuento que Ah, sí. Entonces, él ya resignado al entonces es final. una respiración. Exacto, ¿no? Ya él al final ya estaba resignado, decía, bueno, ya no tengo nariz, ya qué voy a hacer, decía. Pero su nariz de la noche a la Entonces, mañana, ¿cómo se volvió su nariz? Que su nariz está bien viejo. Ya no aguanto, jefe, mejor me meto de nuevo. Casualmente sin que el doctor venga. exacto, ¿no? Regresó, Porque si regresó le la nariz. hacía sin anestesia, iba a gritar de dolor. Exacto, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a leer esta pequeña parte, sí, vamos a resaltar lo más importante, a ver qué nos dice esta historia. Recuerden que se trata sobre la nariz. Resaltamos, por favor, en nuestras fichas, ¿sí? Para poder identificar la historia. Entonces, comenzamos aquí. ¿Qué nos dice? La nariz es un relato breve, estamos hablando de un cuento que nos va a narrar, ¿qué cosa? La historia de un funcionario de medio pelo de la administración rusa que un día despierta y nota que no tiene nariz, simplemente no, su nariz desapareció, ¿no? Y en esa travesía, obviamente, Lógicamente volvió su nariz. exacto, ¿no? Entonces, Y ¿qué no tuvo pasó? sangre. ¿Qué pasó? Simplemente él no encontraba su nariz, ¿no? Porque Donde no encontraba. naturalmente, sí, terminó de explicarse ahí, donde naturalmente debía estar, ¿no? Se levantó, ya no tenía nariz, su rostro estaba muy liso, estaba sin nada prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, esto es muy extraño, lo sé, pero es el juego que nos propone el autor, ¿ya? ¿Quién es el autor de la obra? ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿cuál era el nombre? Nicolai Gol. Correcto, ¿no? Este es el juego que el autor ha escrito dentro de este cuento. ¿Se acuerdan lo que les decía? Cuando ustedes creaban sus propias historias, ustedes tenían la libertad de poder crear absolutamente todo dentro de sus historias, ¿no? Como por ejemplo, a ver, yo ejemplos puedo utilizar, a Heidi, a Arlet de Baluna, les gusta algo más colorido, que tenga que ver con relaciones a mascotas y como por ejemplo a Gianfranco le gusta más todo lo relacionado a un poco de suspenso, terror, ¿no? Entonces, ustedes A mí me tenían la gusta la libertad, sangre. ujú, sí, ustedes tenían la libertad de poder escribir de acuerdo a lo que No, es ustedes que mi más les mamá no me deja gustaba, ¿verdad? escribir cosas, Entonces, ¿sabes? no, Eva Luna, lo digo por Gianfranco, no lo digo por ustedes. Entonces, lo mismo pasa aquí en este cuento. Vean cómo el autor simplemente comenzó a escribir en relación a la crítica que se está mencionando.
¿ya? Entonces, aquí continuamos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué nos dice? Para inmiscuirse en la intimidad cotidiana del protagonista, evitando además las fuentes censuras del régimen de la época y logrando caricaturizar. ¿Qué quiere decir esto, profesora? ¿Por qué menciona esta palabrita? Esta palabrita lo estoy mencionando porque a través de este cuento Es ha como de creado una una visión. caricatura para que sepan qué ha pasado con la historia del señor. Exacto, ¿no? Así lo ha dibujado, tal como ustedes lo pueden observar. Exacto. Entonces, ¿qué nos refleja esta obra? Esta obra nos está reflejando el realismo, algo real, algo que pasó, ¿no? En este caso, el Pero entonces, protagonista, sí, se va a extrañar y se va a desesperar, obviamente, al querer buscar su nariz, ¿no? En donde va a comenzar a querer hacer muchas cosas, comenzar a andar, a perseguir, a tratar de solucionar y encontrar su nariz. Entonces, todo esto se va a reflejar aquí, ¿no? En su apariencia de funcionario refutado. Estamos hablando del mismo personaje. Bien, entonces, ¿qué mencionamos aquí? Vamos a mencionar lo siguiente. Sí, Franco. entonces el protagonista era cara de papá, porque se le colocan las cosas y le vuelven a colocar. No, esa es la caricatura por cómo lo ha dibujado. ¿Recuerdan cuando ustedes han creado sus propios textos y les decía, comiencen a dibujar sus personajes, agréguenle algunas características, ¿Lo, agréguenle puedo- colores? lo puedo hacer sin brazo? Claro, es depende de la historia que tú vas a escribir, Ah, ¿no? entonces sí. Ajá, entonces la Sí, sí. historia que tú vas a escribir, ahí tú lo vas a poder Se cortó el dibujar. brazo con un humor. Entonces, nos estamos refiriendo a ello, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Considerando, obviamente, la valoración extrema que estamos mostrando, se va a relacionar más que todo a que estamos hablando de un funcionario público, ¿no? Y además de los comportamientos sociales que exigía, ¿no? Estamos hablando del personaje. ¿Quién era él? La narración no se queda solo en aquel extraño hecho. El hecho es cuando se pierde la nariz, ¿no? Sino todo lo relacionado a este personaje principal. Estamos hablando del asesor colegiado Kovalyov. Kovalyov es el personaje que perdió su nariz, ¿ya? Quien él comienza la búsqueda de su nariz y se va enterando que se ha adquirido una vida social propia, ¿no? Ha asumido un cargo en la administración pública como un funcionario incluso mayor, con mayor rango que él mismo. Estamos hablando de su nariz. ¿Ven? ¿Ustedes han visto la película Adams, Merlina, el personaje de Dedos, la manito que camina solo? No, solo yo me disfruto de Halloween con de Merlina. Ya, pero hay un personaje en esa serie, ¿no? Que es una manito que camina sola. Ya, lo mismo pasa aquí con la nariz, ¿ya? Ah, yo sí la he visto. Ya, entonces, lo mismo pasa aquí con esta nariz. Esta nariz, pues obviamente, tomó sus propias decisiones, se enrumbó y simplemente, ¡pum!, jugó. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasó al final? Al final, desesperado el personaje por tratar de buscar su nariz, ¿qué Mi, pasó? Cuando un policía llega y le retorna su nariz, ¿no? por- Y días sí, después, ¿qué porque pasa le ahí? dice que ya tiene buenas noticias. Exacto, ¿no? ¿Y qué más le dijo Said? Que, que la persona que le había quitado ya está arrestada. Exacto, ¿no? Y ahí mágicamente, obviamente, ¿no? La cirugía y todo ello, entonces él estaba muy consternado por lo que había pasado, así que un día simplemente se echó y dijo, ya, ¿qué voy a hacer? No tengo Ya que nariz. puedo hacer en mi nariz, no quiero volver. Exacto, ¿no? Pero al final la nariz simplemente apareció ahí y ya y se quedó. Y así es, Mágicamente sin el doctor. exacto, ¿no? Mágicamente. Y así termina la historia, ¿no? En donde, como si aquella vida en San Petersburgo fuera todo lo que siempre había deseado. ¿Sí, Arlet, te escucho? Sí, pero no entendí. ¿Qué parte no entendiste, Arlet? No es que sí ha salido un personaje que era... mm,
terminaba con gol, no recuerdo. Ese personaje encontró su nariz en el pan, pero yo tengo una pregunta. ¿Ese personaje le quitó la nariz al otro? Ok. No, Miss, yo creo que había sido su esposa porque ella le había dado su desayuno con esa nariz. Ah, sí, ¿saben qué es lo que pasa? La nariz simplemente se desprendió y ¡fum! Apareció en ese pan, tal como lo han visto en el video. Ya, así fue. Entonces, él, desesperado, ¿no? Él dijo, ¿no? Que alguien le había quitado su nariz, ¿no? Que alguien le había robado. Pero no, la nariz simplemente se salió y se fue Sí, y ya. Dijo, esta persona huele cosas raras, mejor me voy. sí, Exacto, ¿no? Sí, Vanessa. es que le escribí no que la nariz, justo que le van a enseñar al doctor cuando le quite la nariz. Claro, ¿no? Esa es ya la parte del cuerpo de la historia, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó a la nariz simplemente se salió de ahí de su rostro y se fue por ahí a pasear y después regresó. Así como Miss, se fue, también regresó. Por Miss, arte de magia. Sí, es una Miss, historia, Led, es un cuento en base a la imaginación que ha utilizado el autor Miss. para poder escribir. ¿Sí, Arlet? Entonces, Ah, Said, bueno. sí, Said, la última pregunta y después pasamos a responder las siguientes preguntas. Yo pienso que la nariz volvió porque casi le pisan siempre, casi le botaban. Por eso dijo, mejor es oler cosas feas a que matarme. Ya, claro, ¿no? Es una opinión propia. Muy bien, Said. Entonces, esa es la historia de la nariz. Ahora, continuamos. Como ya lo había mencionado, el género es el narrativo, ¿no? La especie es un cuento, estamos hablando de la historia que se ha leído a la nariz. El tema es la búsqueda de una nariz, ¿no? La nariz que está por acá. Personajes, tenemos a Iván Yakovlevich, que es el barbero. Tenemos a Praskovia, que es la esposa de Kovalyov aquí, que es un colegiado. Y tenemos también al policía que le ayuda, al médico y al periodista, ¿no? Todos estos hechos se desarrollaron en San Petersburgo. Ahora, yo les pregunto a todos ustedes para el desarrollo de del siguiente mapa. El mapa consiste en completar la obra de Nikolai Gogol sobre su libro La nariz. Yo les pregunto a qué género pertenece, que habíamos dicho, ¿Narrativo? narrativo. Pertenece al Mis narrativos. narrativo, muy bien. Ya estamos identificando lo relacionado al género. Entonces ahora vamos a pasar a qué especie pertenece. Especie cuento. Correcto. Si estamos hablando de la especie, estamos hablando que pertenece al cuento, ¿verdad? Este cuento. Muy bien. Ahora yo Se llama les la pregunto, búsqueda de la nariz. ¿quién es el autor de la obra La nariz? Nicolai Gol. Correcto, Mm, Nikolai Gogol. ¿Ven? Ustedes están identificando al autor de esta historia. Bien, ahí está. Estamos hablando de Nikolai Gogol. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos aquí? Yo les pregunto, ¿cuál es el tema? El tema es la búsqueda de una nariz. Correcto, ¿no? El La tema es nariz. la búsqueda de una nariz. Ven, en este caso él estaba buscando su nariz, ¿no? Se había extraviado. La búsqueda de una nariz. Yo les pregunto, ¿quién es el protagonista? ¿De quién se habló en toda la historia? Si se corta el Zoom, regresamos, por favor, todos por el mismo link para hacer el registro de su asistencia y para finalizar con Ya. el desarrollo de las fichas. Bien, ¿quién fue el protagonista? ¿Quién perdió su nariz? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba Arlet, el protagonista? Said, ¿cómo se llamaba?
A ver, ¿recuerdan el nombre del protagonista? Nicolai Gol. No, 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 él es el autor. Estamos hablando del protagonista. ¿Cómo se llamaba? Aquí están los personajes. ¿Quién era el que perdió su nariz? Koba. Bailo. Correcto, ¿no? Kovalyov. ¿Ya? Bailón. Exacto. Él es el personaje en este caso que perdió su nariz. Sí, él perdió su nariz. Bien, el protagonista es Kovalyov. ¿Y quién es su amigo de Kovalyov? Soy amigo de Cobalio. Y del autor, más que todo del autor. Lo mencionamos aquí, lo resaltamos. A ver, observamos bien la ficha, nos vamos hasta arriba. Iván. ¿A quién conoce? Iván. Aquí. ¿A quién conoce? Conoce a Pushkin. Pushkin. Sí, él es a quien conoce, ya, él es su amigo. Escribimos ahí, listo, Pushkin. Muy bien. Continuamos. Les pregunto, aquí, ¿quién era el personaje que se encargaba? ¿Cómo se llama el barbero? El barbero. ¿Cómo se llamaba? Iván. Iván, ¿no? Iván. Estamos hablando de Iván. Iván. Miss y la madame Prescopia. Claro, ¿no? La amada. ¿Quién fue la amada según la historia? Escobia. Prescopia. Correcto, ¿no? Está. Miss, pero no sabemos en realidad quién podría ser. Pero ahí nos mencionan los personajes, ¿no? Ahí tenemos a su amada con Praskovia. Listo, terminamos de copiar, por favor. Vamos a ir copiando y nos van avisando cuando van terminando. Bien, Said, me vas avisando. Arlet, Tebaluna, Yaren. Miss, ¿cómo se llaman? Dígame, seguro su esposa lo hizo, por eso puso su nombre. Seguro por eso. Y no puso el nombre de su amante. Puede ser, ¿no? Puede ser. A ver, terminen de copiar, terminen. No se olviden que este es un esquema de Nicolai Gogol, él es el autor de la obra La nariz. Pertenece al género narrativo, especie un cuento, el autor es Nicolai Ya Gogol. terminé. Bien, Vanessa, el tema es la búsqueda de una nariz, el protagonista es Kovalyov, el amigo es Pushkin, pretendiente estamos hablando de Iván y su amada es Praskovia. Listo, Vanessa terminó, Arlet, Eva Luna, Fernando, Yaren, Said, Stephanie, me van avisando. Miss, me faltan solo los dos. Ya, Yaren, ¿terminaste? Ya, muy bien, Yaren. Arlet, Eva Luna, Fernando, me van avisando. Sí, Miss. ¿Terminaste, Eva Luna? Sí. Ya, perfecto. Entonces, Said, me avisas cuando terminas, por favor, para poder continuar. ¿Sí? Said, ¿terminaste? ¿Alguna, Miss? Ya, vamos avanzando y vamos a terminar. Para luego pasar a responder las siguientes preguntas. A ver, tenemos aquí, bien Arlet, ya terminaste. Eva Luna también. Yaren igual. Vanessa también, ya terminó. Fernando, no veo que esté escribiendo. Entonces solo nos falta Said.
Vamos a ir y luego pasamos a responder las siguientes preguntas. Mientras termina de copiar Said, vayan pensando en la respuesta a la primera pregunta de la siguiente ficha, donde dice, ¿por qué huye la nariz? ¿No? Según la respuesta que ustedes han analizado y han interpretado cada uno de ustedes, ¿no? Según ustedes, No quería que la maten. ¿por qué Arlet? No quería que la aplastaran, por eso que se fue. Porque no quería que lo aplazaran ya. No, por eso más bien volvió, no querían que le pisen. Y estaba con él, no lo aplastaban. Ya. Pero es la interpretación que cada uno ha tenido, ¿no? ¿Por qué creen que la nariz se fue? A ver. Porque quería que... Yo creo, Miss, que se fue porque no le gustaba lo que olía la persona. Ah, ok, lo de la propia persona. Ya, listo. Observamos Sí, aquí. Bien. sí. Vamos a responder la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Por qué huye la nariz? Aquí. Pues será porque no le gustaba lo que olía su dueño. Porque quería ser independiente, ¿ya? Quería ser libre. Quería ser libre por un momento, ¿no? Y obviamente, como dices ahí, ya después, cuando veía que la podían aplastar, simplemente regresó. Regresó donde tenía que estar. ¿Bien? Características del personaje, en este caso, Kovalyov. ¿Cómo era el personaje? A ver qué me dicen. ¿Cómo era cuando perdió su nariz? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuáles eran sus características? A ver. ¿Loco? Se volvió un poco loco. Hasta en el canto ponía que... Ah, no, sí, se volvió loco. Un poquito, nomás. Un poquitín. Ya. En este caso, no vamos a volver a colocar se volvió loco. Vamos a colocar estuvo delirando. ¿Ya? Estuvo delirando. Es lo mismo que decir estaba un poquito loco. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo estaba? ¿Ustedes cómo estarían si perdieran su nariz? ¿Estarían Desesperado. Correcto. Tirado. Estarían desesperados. Vamos, con mi nariz. Muy bien, ahí ya tenemos la respuesta a la segunda pregunta. Nos vamos a la tercera. ¿Cuál era la profesión de Yakovlevich? Barbería. Correcto, era barbero, ¿ya? Era barbero, no se vayan a olvidar. Estamos hablando de Iván Yakovlevich. Era barbero. El puntito por acá, ya está. Yo les pregunto, ¿por qué la obra La nariz pertenece al realismo? ¿Se acuerdan que yo les expliqué la diferencia entre romanticismo y realismo? Ya, ahora, ¿por qué creen que La nariz pertenece al realismo? ¿Por qué? No recuerdo. A ver, ¿por qué? Porque ¿Es real? No, no. porque a través de sus obras va a narrar, ¿qué va a narrar? ¿Reales? Hechos reales. Reales. Listo. Ahí tenemos la respuesta a las cuatro preguntas, ¿sí? Tenemos aquí. Terminamos de copiar, ¿sí? Las cuatro preguntas y luego paso a explicar las siguientes actividades. Bien, terminamos. Said, Arlet, Evaluna, Santiago, Vanessa, Stephanie, me avisan por favor cuando terminan para poder... Me falta la 3 y la 4, Miss. Ya, muy bien, van terminando, ¿sí? Van terminando.
Bien, vamos a continuar con la explicación de las siguientes actividades. Bien, tenemos la actividad de evaluación en la cual ustedes van a escribir aquí. Me falta un poquito nomás. Ya termínalo ahí, Said. Solo reales. Ya, listo. Aquí en la pregunta número 1, en la que a través de las 3 figuras ustedes van a escribir Ya. aquí abajo el nombre de los personajes. ¿Bien? Ya terminé. Ya, qué bueno, qué bueno. Entonces, pasamos ahora a lo siguiente. Indica verdadero o falso según corresponda aquí en las afirmaciones. Pregunta número 3, ustedes van a ordenar las letras y van a Miss, buscar una ¿qué es, palabra. qué es el 1? El 2 y el 3 sí lo entiendo, pero ¿qué es este 1? ¿Cuál, Said? Este 1. Aquí, Eso me iba a preguntar. Déjalo que Ah, la nariz. exacto, es la nariz, pero tiene un nombre. ¿De quién era la nariz? Era de Yoka ¿Iván? Gelovich. ¿De quién era la nariz? Jacob Bay. Jacobi. Kovaliov. Ya, Kovaliov. Entonces aquí van a escribir el Mijo, nombre. que son muy Sí, el difíciles. nombre. Y aquí lo mismo y aquí sucesivamente. Van a identificar qué personajes representa cada imagen. Bien, y luego van a relacionar aquí a los personajes, ¿sí? Con las características que tenemos en la parte derecha. Bien, y luego tienen ejercicios para poder marcar referente a lo que hemos trabajado el día de hoy. Les pregunto, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda referente a la actividad que se A les mí no tengo dudas. pregunten? No, ¿Alguien ¿No? la tarea de qué. ¿No hay dudas? Ya, perfecto. Entonces, ya tomé asistencia. Sí, entonces tengan en cuenta ello para poder identificar las demás preguntas. Bien, eso sería todo. Nos vemos el día de mañana en el curso de razonamiento verbal. Cuídense. ¿Y la tarea? ¿Que me estoy llevando yo? Esta es la tarea. Chao, cuídense. Chao, Miss. Chao, la última reunión. Chao, Miss.